que se llama Luis Domingo, ya estuvo con nosotros en una otra oportunidad, pero me interesa compartir con él, además de otros temas, el relacionado con la encuesta que su consultora desarrolla de forma permanente, tanto en lo que significa nación, provincia, municipios, en este caso, ¿no? Luis, buen día, ¿cómo te va? Bueno, buenos días para vos y bueno, para toda tu audiencia ahí en Radio Alas, y como siempre un gusto estar en la mañana de ustedes. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante que nos contés qué datos tenés respecto de este trabajo. Este es un año absolutamente electoral, está bien, faltan varios meses todavía, esto se va a hacer en octubre, pero ya, por ejemplo, como consecuencia de esto, te llegas elecciones en la ciudad autónoma, pero contame tu trabajo. Bueno, nosotros como consultora de estudios estratégicos realizamos un estudio de opinión que abarcó 1.200 casos, 9 departamentos de la provincia: Capital, Sonda, Caucete, San Martín, Pocitos, Santa Lucía, Rivadavia, Rawson y Chimbas. Este es un muestreo que se realizó con encuestas presenciales y encuestas telefónicas, ¿no? Claro. Y el trabajo se hizo entre los días 1 y 7 de marzo. Claro. Te paso a contar algunas de las cosas que se obtuvieron. Claro. Más que nada hay datos interesantes que son para analizar. Una de las preguntas que nosotros realizamos es: ¿cuál de estas frases refleja mejor la situación actual de los ingresos familiares, ¿no? Y encontramos que el 46,4% de los encuestados solo cubren los gastos mínimos. Hay un 38% que ya no cubre los gastos, y después tenés un margen muy chico de un 5,6% que solamente puede ahorrar. Cuando vos analizás estos datos, te empezás a encontrar que hay una situación socioeconómica que empieza a ser preocupante, porque si tenés casi la mitad de la población que solo cubre los gastos, empezás a estar en un problema económico que hay que darle una solución rápida, porque esto parece ir creciendo, ¿no? Después tenés otra pregunta que nosotros hemos realizado: la expectativa que tienen los ciudadanos de estos 9 departamentos, y arroja que un 38,7% cree que esto va a mejorar, un 24% que va a empeorar y un 32,6% que va a seguir igual. Creo que esta es una pregunta que nos llama a la reflexión, porque todavía creo que el gobierno, a la luz de los datos de Javier Milei, conserva una pequeña luz de esperanza, que la gente cree que esto va a mejorar. Igual estos números anteriormente eran mucho más altos, pero bueno, hay una esperanza de que esto mejore. En otro ítem preguntamos, y ya referido específicamente a San Juan, las preocupaciones que aquejan al sanjuanino: el desempleo 36,3% y la inseguridad 35,5%, y después hay una abrupta caída, porque después tenés la inflación muy abajo, 10 puntos, corrupción 6, salud 5, educación 2,8%, y después tenés otros con un 2,2%. Vamos, que el desempleo y la inseguridad hoy por hoy es algo que preocupa fuertemente al ciudadano de estos 9 departamentos, ¿no? Hay un gran crecimiento del reclamo de inseguridad en varios departamentos de la provincia, ¿no? Seguro. Datos preocupantes, donde por ahí la crónica policial en algunos casos ni siquiera la refleja, ¿no? Exactamente, porque por ahí hay casos de inseguridad que ni siquiera se denuncian, que son esos pequeños robos y arrebatos que se producen, y por ahí la gente, al no obtener respuestas, directamente no los denuncia, ¿no? Pero la inseguridad latente está, y es un hecho real que ocurre. Hay municipios como el de Rawson que está haciendo una fuerte lucha contra la inseguridad. Recordemos que hace unos 20 días atrás pudo comprarle a la provincia de Buenos Aires cerca de 20 patrulleros reforzados, cosa que habla de que
hay una mirada de combatir este flagelo. Bueno, el gobernador también el otro día hizo entrega de automóviles, motos y equipamiento, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que seguir prestando la atención porque va creciendo, ¿no? Claro, tenés que estar permanentemente en función de los datos que va recogiendo, de la estadística. Ya es una tarea que hay que darla, que la dan, y que eso permite preguntar qué cosas hacen falta para mejorar. Y bueno, eso tiene que ver con esas unidades móviles, ¿no? Exactamente, sí, por eso, viste, te decía que me parece muy bien en ese sentido lo que destaca el intendente de Rawson Munizaga en comprar directamente estos patrulleros y no esperar a ver cómo lo resuelvo, ¿no? Bueno, voy y compro, porque es una inversión en seguridad del ciudadano de Rawson, ¿no? Bueno, otro de los ítems, y ya vamos a pasar a la parte política que se hizo, es por cuál de estos espacios políticos usted está más identificado. El 41% de los encuestados no se identifica con ninguno, el 17% con el justicialismo, el 15% con producción y trabajo, el 11% no sabe y no contesta, el 9% con los libertarios, el 2,8% con el PRO, el 1,6% con el bloquismo y el 1,1% con la izquierda. Acá, Carlos, puedes ver que casi la mitad de los encuestados no se identifican con ningún espacio ni partido político. Y después tenés el peronismo, que ha gobernado 20 años de la provincia y tiene, digamos, un piso y una base, que en esta encuesta se refleja en un 17%. Producción y Trabajo, que es el partido gobernante, alcanza el 15%. Sí me llamó mucho la atención lo bajo del bloquismo, 1,6%, prácticamente muy parecido a la izquierda. Creo que es esta crisis de identidad que acarrea el bloquismo desde hace varios años hasta la fecha, ¿no? Y tiene que ver con con la falta de unidad en la conducción, en las conducciones que ha tenido el bloquismo, y también de otros dirigentes que le prefirieron tener ese volumen para poder manejar los intereses personales, que así lo hacen desde Caselle en adelante, ¿no? Claro, un consultor de la provincia de Buenos Aires me comentaba la otra vez que me dice, el partido bloquista que tienen ustedes San Juan, Gioja tuvo su bloquismo, Uñac tuvo su bloquismo y Orrego va a tener su bloquismo. Es como que cada partido que llega al poder va readaptando la figura del bloquismo a sus propios intereses. O sea, recordemos que Caselle fue el bloquismo de Gioja, fue del bloquismo de Uñac, y bueno, ahora está por verse quién va a ser el bloquismo Orrego, ¿no? Claro. Eso sin terminar de dar una fuerte identidad partidaria a los nuevos militantes que, bueno, ellos quieren que el bloquismo alguna vez vuelva a ser lo que fue hace un tiempo atrás, ¿no? Otro ítem. ¿Tenés? Bueno, ya vamos a pasar directamente a la aprobación y desaprobación de la gestión. Ahí nosotros encontramos que el presidente Javier Milei tiene un 46% de aprobación en estos 9 departamentos, un 45% lo desaprueba y un 9% que no sabe. Milei ha llegado a tener 55-56 puntos en la provincia. Creo que el escándalo de la criptomoneda, más la mala praxis que por ahí se hace en el gobierno nacional de varias políticas que se aplican o no se aplican, o se aplican mal, lo lleva a que tenga una caída y que la desaprobación de su gestión está prácticamente empatada, ¿no? O sea, hay situaciones ahí que no sé si tampoco a ellos les interesa corregir tanto, porque ellos tienen una visión de la realidad que es la de ellos y bueno, ellos van hacia adelante con eso. Por eso también hay que ver también que la caída de Milei se debe en parte a que la gente, si bien todavía tiene esperanza, empieza a decaer la confianza, sobre todo en el presidente, ¿no? Y eso es un problema para su gestión, porque es un gobierno unipersonal, autocrático, basado en el estado de ánimo con el que se encuentra ese día, ¿no? Así que bueno, esas son un poco las realidades que nosotros encontramos con la aprobación y desaprobación de el presidente Javier Milei.
Claro, en un año, digamos, en un año como este, seguramente la actividad de los partidos se va a multiplicar y seguramente va a haber un crecimiento en la participación, tal vez, pero el humor de la gente, ¿cómo está, Luis? Mira, el humor social del sanjuanino en sí empieza a preocupar porque eso que te decía de esa esperanza que al principio estaba muy fuerte con esto de que bueno se iba a cambiar, que se iba a combatir a la casta, y hay banderas del presidente Milei que han empezado a caer, o sea, a ver, combatir la casta, y vos los tenés a los Menem, vos tenés a Franco, tenés un montón de personajes que ya gobernaron la Argentina y lo hicieron bastante mal, ¿no? Bueno, Sturzenegger, Caputo, son parte de eso mismo. Entonces, digamos que ese discurso de la casta un poco terminó cayendo en su propia trampa. Pero lo que más le pegó de lleno al presidente es lo que pasó con las criptomonedas. Una gran mayoría de los argentinos cree que el presidente estuvo involucrado en esta estafa, ¿no? Entonces eso habla a las claras de que, bueno, si moralmente eran superiores, un montón de cosas que decían, a la primera de cambio terminaste involucrado en un conflicto que termina en la justicia. No sé si acá en la Argentina, porque la Argentina tiene una justicia muy particular, pero sí en la justicia de los Estados Unidos, que es lapidaria con este tipo de cosas, ¿no? El humor social es un humor social que desgraciadamente no empieza a ser bueno para los ciudadanos en el momento en que, si bien hay una inflación que es baja, por otro lado tenés impuestos altos, combustibles altos, y empiezas a ver que el dinero, como te dije recién, no cubre ni los gastos mínimos. Un poco eso es lo que reflexionamos después con los otros analistas de la constructora sobre la situación del presidente Javier Milei, ¿no? Claro. Y yo creo que me parece que la conducta o lo que viene haciendo el presidente no se compadece con lo que quiere la gente. Es decir, él es muy mediático, pero bueno, básicamente creo que acá en este año se van a ir buscando o logrando las precisiones, porque recién, como nos decía Eugenio Semino, acá hay que empezar a actuar y hay que dejarse ya de charla, hay que ponerse a estudiar y trabajar y hacer las cosas bien, nada más, ¿no? Lo que pasa también, Carlos, es que vos te encontrás con una inexperiencia en la gestión muy grande. Fíjate lo que pasó en estos días con la pequeña corrida cambiaria, esa que se dio a conocer ayer. ¿Sí? Se está tratando de sostener el dólar con las reservas del Banco Central. Entonces, a ver, el Fondo Monetario te dice, yo te voy a prestar la plata para que vos planches el dólar. No es así esto. Entonces, te dicen que vienen 20.000, nunca van a tener los 20.000 millones en la mano. No. Los préstamos del fondo son de 5.000, 6.000, y te van evaluando qué estás haciendo con ese dinero. Digamos. A ver, ellos anunciaron ayer que te van a dar 20.000 millones y el fondo, bueno, le da a entender que yo no te voy a dar 20.000 millones para que planches el dólar. Claro, el mismo Fondo Monetario Internacional le dijeron, va a ser en tramos, no va a ser el total. Sinceramente, fíjate el error político ayer de decir que vienen los 20.000 juntos, y después Esper, que él saca una cuenta de que 20 más 14 es 11, sinceramente un programa que lo veíamos anoche en un canal de cable nacional, creo que habla también de la inexperiencia y la mala praxis de gobierno que por ahí aplican los cuadros técnicos que el presidente Milei ha llevado a la Rosada, ¿no? Sí, y creo que no va a haber estos números que estás marcando vos. Me parece que se va a mantener. Me parece que esa va a ser la tendencia, pero creo también que seguramente va a tomar recaudo en Milei para vía acción política, troles, etcétera, empiece a crecer. Creo que por ahí pasará, ¿no?
Mira, Carlos, Milei era muy crítico de Macri cuando decía, ¿para qué querés la plata del fondo? ¿Para ganar las elecciones? Esto no debe ser así, estás cometiendo un error. Bueno, estamos en una situación parecida. Si vos querés la plata del fondo para ganar en octubre, y después de octubre, ¿qué hacemos? Después de octubre, ¿qué va a pasar? Es un Estado, como te dije, autocrático, un Estado, un aparato represivo enorme, muy fuerte, que no te deja prácticamente salir a la calle a protestar. No lo digo en el caso de San Juan, porque el gobernador tiene una mirada mucho más democrática que la que tiene el presidente, pero vos vas a la capital federal y está sitiada prácticamente, ¿no? Claro. Y esas cosas empiezan a cansar, y sobre todo empiezan a cansar a la clase media, que más allá de que protesta, no le gusta que le avasallen sus derechos. Entonces, cuidado, porque se están tocando pequeños resortes de la sociedad que hacen a un conjunto, y ese conjunto te empieza a decir que empieza a cansarse, ¿no? Bueno, ¿algo más, Luis? Sí, del presidente lo podemos dejar ahí. Vamos con la imagen de aprobación y desaprobación del gobernador. Bueno, Marcelo Rego tiene 58% aprobación, el 30% desaprueba su gestión y un 12% no lo sabe. Los números de Rego siguen siendo parejos, han bajado 2 puntos desde nuestra última medición de aprobación, ha crecido un poco la desaprobación, pero digamos que está en los márgenes que un gobernador para 1 año y medio de gestión, con una crisis nacional enorme, con la que se ha encontrado prácticamente sin fondos para gobernar. Creo que el gran mérito del gobernador es mantener la paz social en la provincia. Partiendo de eso, creo que la gente se lo agradece, porque no tenés dinero, no te lo mandan, no hay obra pública, tenés que pensar todos los días cómo llegás al pago del sueldo de fin de mes. Pero bueno, creo que tener esos indicadores altos todavía a más de 1 año de inicio de su gestión es bueno, ¿no? Después vamos a ir a los intendentes, y acá los vamos a encontrar que el intendente que tiene la imagen más alta es el intendente actual de Santa Lucía, Juan José Orrego, 65% aprobación, 26% desaprueba y el 9% no sabe. Son números altos. La gestión de José Manuel Orrego es una gestión basada, muy parecida también, como te lo he dicho otras veces, en los cánones de Miodoski y Munizaga, la efectividad y la resolución de los problemas inmediatos. Creo que Juan José Orrego en eso planta una bandera. ¿Sí? Ya la desaprobación empieza a crecer, porque también el desgaste juega un papel, ¿no? O sea, no siempre vas a estar con números tan altos, ¿no? Claro. Después tenemos al intendente de la ciudad de Rivadavia, Sergio Miodoski, con un 65% aprobación, 17% que no sabe, y el 18% desaprueba su gestión. Como te dije, Miodoski hace de la eficacia de la gestión un culto. Todos los días se gestiona algo en Rivadavia, todos los días hay actividades y se presenta a la sociedad nuevas políticas públicas, nuevas formas de abordar los problemas. Entonces es un intendente que tiene una aprobación muy alta. Un punto abajo, con 64 puntos, lo encontramos a Carlos Munizaga en su aprobación de gestión, 19 que no sabe y 17 que desaprueba la gestión. Munizaga está en una tarea que es reconstrucción del departamento Rawson, después de lo que recibió del intendente García. Está haciendo una muy buena tarea con los famosos ABL, alumbrado, barrido, limpieza, a los que hay que sumarle pavimento y espacios verdes. Creo que la limpieza ha mejorado, nosotros tenemos indicadores altos del municipio de Rawson, que sí tiene un problema a resolver y al cual le prestan mucha atención, que es, como decíamos recién, el tema de la inseguridad, ¿no? Pero digamos que es una gestión más que aprobada. Después vamos a dar un salto, y fíjate cómo ya bajan los números. Tenemos a la intendenta Analía Becerra del departamento San Martín con 53% de aprobación, 23% que no sabe y un 24% que desaprueba. La intendenta Analía Becerra recibió un municipio por demás ordenado de Cristian Andino,
pero a la vez le da una nueva impronta con su mirada a la gestión que hace que tenga los números de su aprobación por encima del 50%. Posteriormente, es importante, esa observación es importante porque, claro, vos podrás decir, sí, te dejó todo ordenado, pero ella, en su constancia, sabiendo porque fue justamente funcionaria de propio Andino, conocía perfectamente cuál era el camino también, ¿no? Claro, ella tiene la pericia y la habilidad de conocer los resortes administrativos y aplicarlos positivamente en la gestión. Y eso creo que es bueno, porque también los municipios no tienen mucho dinero que venga de la provincia o de la nación, pero con lo que tienen o salen a gestionar fuera de la provincia o redistribuyen lo que tienen y lo hacen bien. Bueno, muy cerca del departamento San Martín, vamos a Caucete, donde la actual intendenta Romina Rosas tiene 44 de aprobación, 16% que no sabe, y el 40% desaprueba en su gestión. Aquí los números ya empiezan a estar un poco más parejos entre la aprobación y la desaprobación. Creo que la intendenta ha dado una gran lucha contra la pavimentación prácticamente del departamento y es ahí donde ha levantado los números, porque hace un tiempo atrás la desaprobación era más alta que la aprobación. Ahora digamos que eso lo ha logrado revertir. Igual son números que están parejos, Vamos a ir a la intendencia de la ciudad de San Juan. La intendente, la CIAR, tiene 42% de aprobación, 21% que no sabe y el 37% desaprueba. También números parejos, pero creo que es una gestión que va de a poco corrigiendo situaciones, metiéndole mucho dinero al alumbrado, a la limpieza también de la ciudad, y está también en una tarea titánica en el arreglo de veredas, de calles, pero bueno, todavía falta mucho, ya que lo de Wojciechowski al parecer no fue tan bueno como lo que decía que había hecho Wojciechowski, ¿no? Porque al parecer el intendente se encontró con un municipio que estaba bastante desordenado, ¿no? Y desatendido. Y desatendido, exactamente. Bueno, vamos a Pocito y acá ya aparece el primer desaprobado, 44% desaprueba, 42% aprueba y el 14% no sabe. Creo que Fabio Vallay arrastra acá una gestión de su antecesor que no fue buena, que tuvo que lidiar con el terremoto, la gestión anterior del departamento Pocito, y también nos encontramos acá con intendentes o con personajes de la política, actores de la política, que siempre han gobernado con una gran caja, con mucho dinero, como cuando Fabio Vallay fue ministro de Desarrollo Humano de la provincia, y hoy te encontrás, como hemos dicho anteriormente, con que con lo que tenés lo tenés que distribuir. Y eso por ahí el positano todavía no lo termina de ver, por lo cual sus números son parejos, pero con una desaprobación arriba. Vamos a ir ahora a la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, donde sí, acá te encontrás con una desaprobación de un 49%. 49% desaprueba, 40% aprueba y un 11% no sabe. Acá nosotros en el análisis rescatamos dos cosas. Primero, que el ciudadano de Chimbas, el que está más informado, visualiza un doble comando en el manejo del municipio. Gramajo y Daniela Rodríguez, eso lo ve, lo visualiza, y después también te encontrás que tampoco se termina de ver la gestión con respecto a cómo podías darle una impronta propia, una impronta que ella todavía, a nuestro entender, no le ha dado. La inseguridad en Chimba es muy alta, solamente hace falta ver los medios de comunicación, como ven que todos los días hay casos de inseguridad en Chimba y algunos de gravedad, ¿no? Claro. Por lo cual nosotros vemos que el ciudadano de Chimba empieza a darle esta gestión por estas dos cosas que te marqué. Una, que no hay un sello propio de la gestión de la intendenta Daniela, y otra porque
hay algunos se visualiza un doble comando, ¿no? Que eso a esta altura no es bueno, ¿no? La sombra de Gramajo. Y sí, del ex intendente Fabián Gramajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vos te encontrás con que el ciudadano de Chimba eso lo ve y no es bueno para la gestión, ¿no? Y no es bueno para la gestión. Claro que sí. Por último, nosotros nos encontramos con el departamento Sonda, y acá tenés que para Tampis tiene un 52% de desaprobación. Desaprobación 52%, pasó de la mitad, un 31% aprueba y un 17% que no sabe. Bueno, acá te encontrás precisamente con eso, una gestión que el sondino la encuentra totalmente deslucida, una gestión que no camina, que todavía no ha comenzado, nos decían algunos ciudadanos de Sonda, y bueno, tendrá que corregirlo o no podrá ni siquiera repetir de nuevo el mandato, si es que lo quiere repetir, ¿no? Así que bueno, Carlos, eso es un poco lo que nos hemos relevado a principios de este mes de marzo. Vamos a seguir con los otros departamentos que faltan y cuando tengamos los datos, por supuesto que estaremos presentando la primicia en tu programa, en tu radio, ¿no? Bueno, me parece muy bien y además creo que haciendo esto último que hiciste con China, me parece que la superpresencia de Gramajo, pensando que acompañándola a su esposa y termina el mandato, él va a seguir vigente, me parece que va a ser una o es una estrategia que no es muy convincente, diría yo, ¿no? Totalmente, o sea, el doble comando no funciona, no sirve. Acordate cuando Sergio Uñac también decían que había un doble comando con Floja Paz. Rápidamente Uñac se desmarcó de eso y empezó a construir su sello propio. Claro, bueno, yo no lo he visto, no se observa de parte de la intendenta. No. Es más, fíjate que hace un tiempo firmaba Daniela Rodríguez de Gramajo, por ahí firma como Daniela Rodríguez, por ahí vuelve Daniela Rodríguez de Gramajo. O sea, ¿qué identidad tiene la gestión de la intendente? Eso es, creo, la gran discusión y que hoy no se observa. Y aparte, la realidad con la pobreza, la desocupación, la inseguridad, te empieza a pasar por arriba mientras vos estás discutiendo si conducís vos o conduce Gramajo, ¿no? O sea, hay que ponerse a hacer, digamos, en Chimba de una vez por todas. Claro. Luis Domínguez, muchas gracias por estos minutos, y este informe imperdible. Dale, muchas gracias, hasta luego. Chao. Muy bien, Tony, esto ha sido todo por hoy, nos vamos a encontrar el lunes, Dios mediante, a partir de las 8. Chao.